Buenas noches, bienvenidos al programa número 135 de Economía al Cuadrado, como siempre en nuestra casa, en Canal 22, el canal y el programa que ganan Martín Fierros. ¿Ok? Hoy vamos a tocar un tema realmente importantísimo, un tema que la mayoría, no digo todos, pero sí la mayoría de mis colegas no mencionan en absoluto y creo que porque realmente no lo comprenden. Voy a explicar cuál es el peor problema en términos de política macroeconómica, política económica en general y política monetaria en particular. Esto es uno de las madres de todos los problemas que tiene Argentina, sobre todo de los problemas de tipo de cambio e inflación, que terminan impactando muy negativamente en la vida cotidiana de todos los agentes económicos privados que tomamos decisiones de ahorro, de producción, de inversión, de generar puestos de trabajo, de crear empleo y de trabajar y consumir en este país. La madre de todos los problemas es lo que técnicamente se llama política monetaria endógena. Lo voy a traducir, lo voy a decir y lo voy a explicar en fácil. ¿Qué quiere decir política monetaria endógena? Quiere decir que la cantidad de pesos que emite el Banco Central, la cantidad de instrumentos cuasifiscales que emite el Banco Central, o sea, LELIQ, NOTALIQ y PASES, no es una decisión voluntaria y autónoma de política monetaria del Banco Central, sino que la toman otros y el Banco Central no le queda otra que responder automáticamente y emitir la cantidad de pesos, la cantidad de LELIQ, NOTALIQ y PASES que otras variables del contexto internacional deciden, entre comillas, puntualmente la cantidad de pesos, la cantidad de LELIQ, NOTALIQ y PASES, y por ende las expectativas de devaluación y las expectativas de inflación, y en consecuencia la profecía autocumplida y la inflación y la devaluación que termina habiendo, terminan siendo determinadas por, escuchen bien porque no lo van a poder creer, el clima, el hambre de los cerdos chinos que comen soja, para simplificarlo y exagerarlo, y la Reserva Federal de Estados Unidos y la emisión de la Reserva Federal de Estados Unidos, que cuanto más emita, más infla el precio de la soja y de otros commodities. O sea, cuanto mejor clima haya, mayor sea el volumen de cosecha, mayor sean las toneladas exportadas y mayor sean las toneladas de soja liquidadas, mayor va a ser el problema monetario, por ende, de devaluación y de tipo de cambio. Cuanto mayor sea el precio internacional de la soja, mayor va a ser la emisión de peso, mayor va a ser la emisión de LELIQ y PASES, de NOTALIQ, y mayor va a ser el problema monetario. ¿Se entiende? Y el Banco Central no puede hacer nada para evitar esto. ¿Por qué no puede hacer nada para evitar esto? Porque hace algo previo que genera todo esto. Todo esto es culpa del Banco Central
y sobre todo de los políticos argentinos, que en forma equivocada piensan que todo exportador tiene que pasar por el Banco Central y liquidar los dólares que exporta o que logra a partir de sus exportaciones, mejor dicho, en el Banco Central. ¿Y por qué obligan a esto? Porque se quieren quedar con todos los dólares. Ellos quieren tener el manejo total y discrecional de la cantidad de dólares. ¿Por qué? Lisa y llanamente para dárselas a sus amigos, a los sectores afines a ellos, a los sectores o empresarios que ellos creen que se los tienen que dar, y además para hacer negocios con esto, con el rulo financiero de la brecha cambiaria. O sea, como diría alguien que pasa por la calle, para afanar. Sin más, señor director, vamos a pasar a las placas que van a explicar en detalle con 4 o 5 ejemplos todo lo que acabo de decir antes y al final voy a dar la solución a este problema. Por favor, vayamos a la placa. Primer placa, voy a beber un poco de agua para empezar. Primero, la liquidación de soja o de cualquier otra exportación genera emisión monetaria y acumulación de reservas. Acá tenemos balance del Banco Central. Obligan a los exportadores a pasar por el Banco Central. Entonces, al pasar por el Banco Central, los exportadores liquidan sus dólares en el Banco Central. El Banco Central compra esos dólares. ¿Cómo los compra? Bueno, emite dinero, inyecta pesos. Emite base monetaria, en el pasivo crece la base monetaria y en el activo junta los dólares como reservas que compró con la emisión. Ahora bien, esa emisión monetaria para comprar los dólares genera que el BCRA se agarre la cabeza y diga, a ver si esta emisión genera mucha inflación. Entonces el Banco Central responde emitiendo elementos cuasifiscales, instrumentos cuasifiscales. LELIQ, pases, NOTALIQ. ¿Y qué hace? Cambia pasivos que no pagan interés, o sea, baja la base monetaria, a cambio de inyectar LELIQ y pases, que sí pagan tasa de interés. Entonces, cuando cambia pasivos, pesos que no pagan tasa de interés, por LELIQ, NOTALIQ y pases que sí pagan tasa de interés, el resultado es un resultado cuasi fiscal negativo, porque tiene que pagar los intereses. ¿Los intereses con qué se pagan? Con más emisión monetaria. Entonces, este accionar alimenta las expectativas de devaluación, las expectativas de inflación, los agentes incorporan esas expectativas y toman decisiones en materia de precios. Corren contra los dólares, suben sus precios y termina siendo la profecía autocumplida. Entonces, vayamos, como marca este chart, al primer ejemplo. Todos los ejemplos tienen 3 numeritos diferentes. Tipo de cambio, en este caso 1. Tonelada de soja, imaginemos una cotización de $100 y que se liquida 1 tonelada. Son 3 números bien fáciles para que las cuentas a ustedes, señores espectadores, les resulten fácil. Viene el sojero y tiene que liquidar 1 tonelada de soja valuada a $100. El Banco Central se lo compra un tipo de cambio de 1. Entonces, ¿qué pasa? En el balance inyecta base monetaria por 100 pesos y acumula dólares por $100 en el activo. Ahora bien, como dije antes, el Banco Central dice, guarda a ver si esta emisión me genera inflación. Entonces, hagamos un supuesto. Cada vez que emite para comprar dólares el Banco Central, voy a asumir que saca la mitad, esteriliza el 50% de la emisión para retirar el 50% de lo emitido. Y entonces emite 50 pesos en este caso, porque la emisión había sido de 100, la mitad de 100 pesos emitidos
son 50 pesos, y mete 50 pesos de LELIQ, pases, nota LELIQ. Ahora, no se quedan ahí. Las LELIQ, nota LELIQ, pases capitalizan cada un día, 7 días, 21 días. Otra vez un numerito sencillo. Pagan una tasa de interés. Asumamos una tasa de interés compuesto del 100%. ¿Qué pasa? A final de año, las LELIQ pasan de 50 a 100. Entonces, todo el pasivo es 150. Ya vemos que se deterioró el balance. ¿Por qué? Porque las LELIQ son 100, más 50 que habían de base monetaria, pasivo 150. Ya se deterioró el pasivo. Hay un pasivo de 150 con la misma cantidad de reservas de 100 cuando antes las reservas eran 100. Hay un deterioro del pasivo. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Tipo de cambio 1. Tonelada de soja ahora es 500. Y liquidan una tonelada. Viene el sojero, tiene que pasar por el Banco Central, vende la tonelada de soja y los $500. Como el tipo de cambio es 1, el Banco Central se ve obligado a emitir 500 pesos y al tipo de cambio 1 acumula 500 reservas, $500 de reservas. Ahora bien, como esto genera presiones inflacionarias, retira la mitad con LELIQ, nota LELIQ, pases. ¿Qué quiere decir retirar la mitad? Absorbe la mitad de 500 de base monetaria, absorbe 250 de base monetaria, inyectando 250 de LELIQ. Ahora, asumiendo la misma tasa de interés compuesto, que es un supuesto que es erróneo, y ahora después voy a explicar, porque a medida que crecen el volumen de cuasi fiscales, hay más LELIQ, más nota LELIQ, más pases, la tasa de interés es endógena y tiene que subir. Pero asumamos por ahora que sigue siendo 100 la tasa de interés. Bueno, las LELIQ pasan de 250 a 500, más los 250 que quedaron de base monetaria, el pasivo aumenta a 750 y el balance se destroza. ¿Por qué? Porque ahora hay 750 de pasivo con la misma cantidad de reservas que antes era solamente con 500 de pasivo. Vamos al ejemplo 3, señor director. Síganme, esto es sencillo, no se embalurden con los números, son muy fáciles. Ahora asumamos tipo de cambio 1. Tonelada de soja 500, pero ahora hubo una muy buena cosecha y liquidan 2 toneladas de soja. Entonces, si la tonelada sale 500 y liquidan 2 toneladas, viene el exportador con $1.000. Y está obligado a pasar por el Banco Central. Al tipo de cambio 1, el Banco Central, ¿qué tiene que hacer? Tiene que emitir 1.000 pesos de base monetaria para acumular las 1.000 reservas. ¿Ok? Seguimos con el mismo supuesto. El Banco Central absorbe la mitad. Porque dice, a ver si esta emisión de 1.000 me genera muchas presiones devaluatorias inflacionarias. Saco la mitad. Listo, saca la mitad. ¿Cómo saca la mitad? Ahora ya emite el doble que en el ejemplo anterior que emitía 250. Ahora emite 500 LELIQ y pases. Ahora, asumiendo que el interés compuesto sigue en el 100%, supuesto que reitero que es irreal, porque si aumenta la LELIQ, la tasa de interés tiene que aumentar, pero por ahora, asumiendo la misma tasa de interés, las LELIQ van a pasar de 500 a 1.000. Ahora, 1.000 de LELIQ más 500 de base monetaria que quedaban, todo el pasivo pasó a ser 1.500. Y las reservas siguen siendo 1.000. Entonces ustedes pueden ver cómo tenemos un pasivo de 1.500 con un activo de 1.000, cuando antes, con ese mismo activo,
teníamos 1.000 de pasivo, no 1.500. O sea, por culpa de que aumentaron las toneladas liquidadas, por culpa de que va subiendo el precio de la soja, el balance se hace bosta cada vez más. La diferencia entre pasivo y activo cada vez es mayor. El patrimonio neto del Banco Central cada vez está más quebrado. Por ende, las expectativas de devaluación y de inflación van a ser cada vez más grandes. En consecuencia, la profecía autocumplida y el derrotero monetario va a ser cada vez de mayor volumen. Último ejemplo. Perdón. Me falta un ejemplo. No sé si eran... Bueno, listo. Primer comentario. Acá está el ejemplo que me falta, así que lo traje acá. ¿Ok? El cuarto ejemplo, que lo pongo acá y lo comento ahora, es el ejemplo de que sube el tipo de cambio. Y este ejemplo viene al caso de qué pasa si el tipo de cambio que liquidan los ojeros pasa de 1 a 3, se triplica. Ustedes fíjense, es muy sencillo. Si el sojero venía con una tonelada a $500 y el tipo de cambio era 1, venía con esa cantidad de dólares. Ahora, si el tipo de... ¿Y qué sucedía? El Banco Central tenía que emitir 500 pesos para comprar los $500. Ahora, si el tipo de cambio sube de 1 a 3, el Banco Central ya no tiene que emitir 500, va a tener que emitir 1.500 y el problema es más grande. Entonces, primer comentario, ejemplo 1. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a mostrar cómo a medida que crece el volumen del LELIQ y pases, la tasa de interés tiene que ser más alta. ¿Y cómo si la tasa de interés es cada vez más alta? Eso genera que endógenamente y automáticamente el balance se destroce cada vez más. Primer comentario, la tasa de interés de las LELIQ y pases es endógena a la emisión monetaria y a la colocación de LELIQ y pases. Y por ende, debe aumentar a medida que se agranda el pasivo del BCRA. Ejemplo 1, tasa de interés del 100%. ¿Ok? Teníamos un pasivo total de 100, 250 con LELIQ de 100 y reserva de 100. Ejemplo 3, asumiendo un interés de 150% en lugar de 100, porque las LELIQ se multiplicaron por 10, pasando de más 50 a más 500, fíjense cómo las LELIQ ya pasan a ser 1.250 y el pasivo total pasa a ser 1.750. La relación entre pasivo y activo es peor en este ejemplo 3 que lo que era en este ejemplo 1. Y vayamos al ejemplo 4, donde las LELIQ son 1.500, que son el triple de lo que eran acá, y estas eran a su vez 10 veces lo que eran acá. Por lo tanto, en este ejemplo didáctico, para que se entienda, la tasa de interés de la LELIQ la subimos de 150 a 200. En términos de interés anual compuesto a lo largo de todo un año, con instrumentos como la LELIQ, pases, nota LELIQ, que capitalizan todos los días, cada 7 días y cada 21 días. ¿Qué sucede acá? Acá la LELIQ al 200%, 1.500, pasan a 4.500. 4.500 más la base monetaria, 6.000. La relación pasivo-activo es 6.000 contra 1.000. Esta relación es mucho peor esta que esta. Esta es mucho a su vez peor que esta. Sigo avanzando. Segundo comentario.
El balance del BCRA se destroza más a medida que crece más el precio de la soja. La tonelada, o sea, la cantidad de soja liquidada, y a medida que sube el tipo de cambio de liquidación. ¿Cuál es el termómetro? El tipo de cambio de cobertura técnico que emana del balance del Banco Central, de la relación entre pasivos monetarios relevantes, que es la base monetaria más las LELIQ, las PASES y las nota LIC, dividido lo que tiene el Banco Central de verdad en el activo, que son las reservas. ¿Cuál es el termómetro? Lo que ven en el círculo verde. Lo que está en el círculo verde es el tipo de cambio de cobertura técnico del balance de dividir el pasivo monetariamente relevante por el activo monetariamente relevante. Lo que surge de dividir lo que debe el Banco Central en su pasivo versus lo que en realidad tiene de dólares en su activo. Recuerden que empezaba este ejercicio con un tipo de cambio de 1, un peso, un dólar. Bueno, a medida que sube el precio internacional de la soja, a medida que surge la cantidad de toneladas liquidadas y a medida que sube el tipo de cambio de liquidación, esto lo estoy comentando porque piensen este verso de la ventana del tipo de cambio sojero, ¿qué sucede? El tipo de cambio técnico de cobertura del Banco Central aumenta. Pasa de 1.5 a 1.75 a 6. O sea, como pueden ver, el crecimiento no es lineal, sino que es una función polinómica. Tercer comentario. Ahora, esto es muy importante entenderlo. El BCRA no se queda con las reservas que compró con emisión monetaria en su activo. Esas reservas las tiene que usar y las tiene que gastar, porque se las usa para pagar deuda del Tesoro, las usa para dárselos a los importadores y venderle a los importadores que necesitan producción, o se las da a las ahorristas. ¿Ok? Entonces, asumamos un supuesto, que el 90% de las reservas que compró las usa. Entonces, en el ejemplo 1, miren, la reserva de 100 caen a 10 porque usa el 90%. En el ejemplo 2, las reservas de 1000 caen a 100 porque usa el 90%. En el ejemplo 4, las reservas caen de 1000 a 100. ¿Ok? Ahora, hagamos un supuesto. Como en democracia universal representativa, la regla es el déficit fiscal y solo si se equivocan y muy esporádicamente puede haber superávit financiero. De hecho, en los últimos 100 años, en Argentina creo que hubo 4 años o 6. En Europa desde 1995 no hubo ninguno. En Estados Unidos desde 1960 a la fecha hubo solamente 4 años. O sea, el déficit fiscal es una norma en el sistema político de gobierno que tenemos. Van a seguir emitiendo para financiar al Tesoro. Por lo tanto, asumir que el pasivo queda constante es lógico. ¿Por qué? Porque los importadores entregan pesos a cambio de los dólares. ¿Ok? Los ahorristas entregan pesos a cambio de dólares. Pero esos dólares que los importadores y los ahorristas le entregan al Banco Central salen por otra ventana para financiar el Tesoro. Entonces, lo dejamos constantes. Ahora, miren qué sucede con el tipo de cambio de cobertura cuando el Banco Central
gasta las reservas y el pasivo no se achica porque hay déficit fiscal y se financia el Tesoro. El tipo de cambio de cobertura, que acá era 1.5, acá salta a 15, en este mismo ejemplo. El tipo de cambio que acá era 1.75, acá salta a 17.5. ¿Ok? El tipo de cambio de cobertura que antes era 6, una vez que el Banco Central se gasta la reserva, se cae el activo, pero el pasivo sigue igual, el tipo de cambio de cobertura que emerge del Banco Central se multiplicó por 10, pasando de 6 a 60. Acá también se multiplicó por 10, pasando de 1,75 a 17,5. Los agentes económicos que ahorramos en dólares, y en este modelo que sabemos que los dólares están en manos del Banco Central, miramos el balance del Banco Central para ver cómo es la relación entre los pesos que debe y los dólares que tiene. Y la miramos para ir y correr rápido contra esos dólares, porque esos dólares somos los que utilizamos para ahorrar. Y el único que lo tiene, porque los dólares los quieren tener los políticos, porque quieren hacer que los dólares son de ellos, quieren usarlos para los que ellos quieren y quieren hacer negocios personales con esos dólares, como dice este graph, cada vez son más caros. Entonces, cuando miramos esta dinámica, que es producto de este sistema de obligar a los exportadores a pasar por el Banco Central y liquidar, las expectativas de devaluación, las expectativas de inflación crecen exponencialmente y nosotros corremos más contra los dólares. Y la profecía autocumplida se termina generando cada vez a niveles de dólar y a niveles de inflación cada vez más altos. Entonces, resumen, obligar a que todos los exportadores liquiden el BCRA produce que, 1, la emisión de bases monetarias y LELIQs crezca con las toneladas, los precios internacionales y el tipo de cambio de liquidación. A medida que las toneladas, los precios internacionales y el tipo de cambio de liquidación sube la base monetaria. Lo mismo sucede con el déficit cuasi fiscal, que también crece en la medida que las toneladas, los precios internacionales y el tipo de cambio de liquidación sube. Por ende, en este sistema que tenemos hace 20 años, desde que salimos de la convertibilidad y que son cómplices desde Pratt-Guy, pasando por Redrado y los que están hoy en día, el volumen, el nivel de quebradura del balance del Banco Central también crece en función directa y positiva de la cantidad de toneladas liquidadas, los precios internacionales y el tipo de cambio de liquidación. Por ende, el tipo de cambio técnico que emerge del Banco Central también crece en función directa con el aumento de las toneladas, los precios internacionales y el tipo de cambio. Hay más toneladas cuanto mejor sea el clima. Los precios internacionales suben en dólares cuanto más emite la Reserva Federal. ¿Ok? Y además cuanto más soja coman los chanchos chinos. Entonces se dan cuenta por qué digo que todo esto está determinado por la Fed, los chanchos chinos y el tipo de y el clima, no por el Banco Central. Entonces, teniendo en cuenta 1, 2, 3 y 4, teniendo en cuenta los primeros 4 puntos, entendemos que las expectativas de devaluación e inflación crecen en función de las toneladas, los precios internacionales y el tipo de cambio de liquidación. En consecuencia, la destrucción monetaria, la profecía autocumplida,
el nivel del tipo de cambio, el nivel del índice de precios, la variación del tipo de cambio, la variación del índice de precios, o sea, el ritmo de evaluación y el ritmo de inflación, todo son funciones crecientes de la cantidad de tonelada liquidada, los precios internacionales y el tipo de cambio de liquidación. Ustedes no me quieren creer, este chart los conocemos, los ponemos siempre. Acá tenemos en la primera semana de julio cuánto era el tipo de cambio de cobertura bien hecho, contando toda la base monetaria, todas las de liquipases dividido las reservas netas. Daba un tipo de cambio de 1.614. Una locura, porque el dólar está a 340, 320, 330, por ahí. Una locura, ¿ok? Es 5 veces el tipo de cambio de mercado. Ahora bien, este numerito, que está en 1.614, miren, a final del 2019 estaba en 2.87. Que también era una locura, porque el dólar estaba a 60. ¿Ok? Ahora, si yo a final del 2019 le decía, che, el 60 es ficticio, el tipo de cambio de cobertura es 2.87, fíjense que 5 por 6.30, ese dólar de final de mercado, de final del 2019 a 60, guardaba la misma relación con este que guardo hoy en día, más o menos 5 veces. Y este 2.87, después de 2 años y medio, vino a instaurarse entre nosotros. Entonces, si todo se comportara de la misma manera, no podemos saberlo, pero la teoría dice que nada puede ser muy, muy diferente. Dentro de 2 años podríamos tener un tipo de cambio que en alguna medida se acercara a esto. No es de sorprenderse. ¿Cómo se arregla todo este problema, señor director? Y lo explico y lo cierro. Este sistema funciona solamente si hubiera superávit financiero después de pagar intereses del sector público, siempre. Y no solamente necesita que haya superávit financiero después de intereses, siempre, sino que sea creciente. Si crecen las toneladas, el precio. Ergo, esto se soluciona con total libertad de capitales y que el señor exportador venga, traiga los dólares y se lo venda en el mercado a Giacomini, a Santiago Cunio, dueño del canal, o a cualquiera de los otros espectadores que están del otro lado de la pantalla. ¿Ok? Y no le vende los dólares ni a los ahorristas ni a los importadores. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Banco Central se independiza de toda esta historia con libertad de capitales y libre mercado, con dólares comprándose y vendiéndose entre privados. Entonces, cuando el Banco Central juzgue por cuestiones de nivel de actividad, por cuestiones de inflación o por lo que sea, que tiene que emitir porque quiere 100 pesos y a un tipo de cambio 1 compre 100 dólares de reserva, va a emitir 100 pesos, va a comprar los 100 dólares de reserva, pero no se lo va a vender a ningún importador ni a ningún exportador. El importador y a ningún importador ni ningún ahorrista, perdón. El importador y los ahorristas van a tenerle que comprar los dólares que necesitan a Cunio, a Giacomini o a cualquiera de los espectadores que estén del otro lado. Entonces, con total libertad de capitales, dejando de joder con que los exportadores estén obligados a pasar por el Banco Central, se logra independizar la política monetaria del Banco Central de todo este rulo nefasto. Y entonces se corta el derrotero de política monetaria endógena desmedidamente expansiva para siempre, que crea un derrotero monetario exponencial que termina siendo una cada vez más dolorosa
profecía autocumplida. Los dólares no son ni deben ser de los políticos. Los exportadores deben traerlos y liquidarlos en el mercado, entre privados. Y los importadores y los ahorristas privados se lo comprarán a los exportadores privados también. Esto ha sido todo por hoy. Un placer haber estado nuevamente en Más Economía al Cuadrado.